Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Gracias una vez más por acceder a nuestro canal de YouTube para escuchar el mensaje de salvación, la palabra de vida que hoy traemos para ti. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Hoy te invito a que la palabra del Señor permanezca en tu corazón, que te apoderes, que atesores cada palabra del Señor y la guardes como un tesoro muy precioso en tu corazón, porque Él te quiere bendecir y Él tiene lo mejor para tu vida. Dios te bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Bendecimos cada oyente, bendecimos cada familia que ha dispuesto de su corazón y de su tiempo para escuchar hoy la palabra del Señor. En este día queremos continuar con la serie de enseñanzas acerca de la importancia de llevar a Jesús a nuestro hogar. Es importante, iglesia, que entendamos este principio, porque ciertamente la palabra del Señor nos enseña que cada vez que Jesús llegó a un hogar ocurrió algo. Y es lo que hemos ido viendo en esta serie de enseñanzas. Siempre que Jesús llegó a un hogar hubo una transformación. Como las Escrituras nos enseñan, en el libro de Génesis capítulo 1, comienza hablándonos las Escrituras de que el Señor hizo los cielos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, pero luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu del Señor se paseaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Empezó a ordenar todas las cosas. De la misma manera, cada vez que Jesús llega a nuestras vidas, empieza a traer orden, empieza a traer transformación, empieza a que nosotros podamos conocer que su voluntad es buena, es grata y es perfecta. Quiero hablarte en este día acerca de cómo Jesús en nuestro hogar también puede sanar nuestras vidas. Y vamos a ver 4 ejemplos de esto, de cómo el poder de Jesús se manifestaba en los hogares sanando las vidas. Dicen las Escrituras en el libro de Lucas capítulo 4 versículo del 38 al 39 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Es importante esto, iglesia. Acá vemos que Jesús, al llegar al hogar, había una situación en la casa de Pedro y su suegra estaba enferma. Por eso la Biblia nos da el detalle de que tenía una gran fiebre. A lo mejor hoy en día, si ves que a alguien le da fiebre, esperas 3 días a ver si es un virus o no, es lo que recomiendan los médicos, pero recordemos que en ese entonces la ciencia y la tecnología no había avanzado como hoy en día. No habían esos tratamientos tan sencillos que hoy le das a alguien a lo mejor una pastilla de acetaminofén, un tachipirín, algo, ¿no?, para empezar a bajar la fiebre, pero en este entonces no era así. Por eso vemos que lo que hicieron los discípulos fue rogarle a Jesús por la vida de ella. Y Jesús vino y reprende la fiebre. Pero ocurre algo hermoso. Ella es sana. Y ella al instante, dice la Biblia, se levantó a servirles. ¿En qué condición estás hoy? A lo mejor estás enfermo o a lo mejor tienes algún familiar enfermo en tu casa. Pero ¿quieres ser sano, iglesia? ¿Para qué? Porque hay personas que quieren ser sanas para seguir en la vida de pecado, no quieren un cambio en sus vidas. Quieren ser sanas para seguir consumiendo drogas, quieren ser sanas para seguir haciendo daño. Acá vemos que esta mujer fue una mujer agradecida, porque al instante que ella fue sana, ella se levantó a servirle al Señor. Y nosotros debemos entender y aprender de este consejo, porque cuando las personas están enfermas hacen promesa. Señor, yo te prometo que si me sanas, yo voy a dejar de fumar. Yo te prometo que si sanas a mi hijo, lo voy a llevar a la iglesia. Yo te prometo y te prometo. Pero cuando las personas reciben lo que están esperando del Señor y la situación de angustia cambia, por lo general las personas se olvidan de Dios. No veamos ese ejemplo, no nos olvidemos de Dios. Sigamos el ejemplo de la suegra de Pedro, que al instante que fue sana, comenzó a servirle, iglesia. Creamos en esto, que el Señor es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos, es el mismo de siempre. Y Él sigue sanando.
Dice las Escrituras, en el libro de Marcos capítulo 2, voy a leer versículos del 1 al 5. Vamos a ver a Jesús en una casa predicando. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y aconteció que no podía acercarse a él a causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El verso 5 dice: al Jesús ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermosa enseñanza. Jesús estaba en un hogar predicando. Y qué hermoso, iglesia, que nosotros podamos ser como Jesús. Que nuestro hogar sea un lugar de restauración. Que en nuestro hogar nosotros podamos predicar, porque el primer ministerio que el Señor nos entrega es la familia. Ese es nuestro primer púlpito, seas pastor o no. Debes entender que debes predicarle a tu familia, y en tu hogar lo puedes hacer. Acá vemos a Jesús predicando en una casa. Nosotros debemos ver este ejemplo, porque hay personas que quieren ir a las naciones y no han ido a su familia, no han ido al vecino, no han ido en el que tienes alrededor, y no les has predicado el evangelio, pero quieres que Dios te lleve a las naciones. ¿Por qué no comienzas por tu casa? ¿Por qué no comienzas por tu familia, por tus hijos, por instruirlos, por hablarles la palabra del Señor, por vaciar ese conocimiento que Dios ha puesto en tu corazón sobre tu familia? Pero muchas veces no le has hablado a tu padre, no le has hablado a tus hermanos, no le has hablado a tus seres queridos, pero dices que los amas. Si verdaderamente amas a tu familia, predícales el evangelio y que puedan conocer la verdad. Vemos que es lo que Jesús estaba haciendo en este pasaje, y estaba todo lleno, y Jesús hablando y predicando. Qué hermoso que las personas puedan ser restauradas en tu hogar. Ahora quiero hablar un poco acerca de este milagro, porque a lo mejor hoy tienes una necesidad de un milagro o estás enfermo, y déjame decirte, el hombre no sana, es Dios el que sana. Pero vamos a ver estas cosas interesantes de este milagro que arrebataron estos hombres de fe. Lo primero que te quiero resaltar es que ciertamente este milagro tiene una particularidad, y es que este hombre no vio a Jesús pasar por donde estaba él. Así como tuvieron la oportunidad la mujer del flujo de sangre, el paralítico de Betesda, que Jesús llegó a donde estaba ellos. Los 10 leprosos vieron pasar a Jesús. Bartimeo también vio pasar a Jesús y le gritó con fuerza. Este hombre no. Tampoco nos narra la Biblia de que este hombre le haya pedido a esos varones, a esas 4 personas que lo llevaron a Jesús. No nos narra las Escrituras esto. Tampoco vemos que haya habido una intervención porque era un familiar. Nosotros vemos cuando el Señor sana a la hija de Jairo, Jairo intervino por su hija. Vemos el centurión intervino por su siervo. Pero acá vemos que él tenía amigos. Y qué hermoso que nosotros podamos tener amigos, porque ¿sabes qué, iglesia? Un verdadero amigo es aquella persona que te acerca a Dios. Estos hombres se compadecieron de la necesidad que tenía el paralítico y fueron hasta donde estaba Jesús y no se detuvieron. Lo cuarto que te quiero hablar es que ellos tuvieron determinación. Ellos tuvieron determinación, y las Escrituras nos dicen en el libro de Job: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Estos 4 hombres tuvieron determinación. ¿Por qué tuvieron determinación? Porque tuvieron obstáculos y ellos tomaron una decisión. No dejaron para mañana esa ayuda, ese milagro que estaban esperando que recibiera su amigo. Vemos que lo primero que ellos se encuentran al llegar a la casa fue una gran
multitud. Y en la multitud hay de todo, iglesia. Cuando nosotros leemos a detalle este pasaje, nosotros nos podemos dar cuenta que en medio de esa multitud habían fariseos, en medio de esa multitud habían personas creyentes, como hoy en día en las iglesias. En las iglesias hay de todo. Hay personas que van por curiosidad, hay otros que van porque tienen una necesidad del Señor, y lamentablemente es así. Hay personas que reconocen su necesidad de Dios y hay otros que no. El segundo obstáculo que tuvieron, cuando ven la multitud, ellos deciden subirlo al techo. No era cosa sencilla, iglesia, porque la Biblia no nos narra de que esa casa era de ellos. Y ellos fueron a irrumpir en una casa a lo mejor ajena. Y ellos suben a este hombre por una escalera. Según la costumbre o la cultura de la nación judía, las casas, cuando las edificaban, en un costado le hacían una escalera para poder trabajar en el techo. Recuerden que no había cemento como en nuestros tiempos o como en los tiempos de hoy, pero vemos que ciertamente ellos subieron al paralítico y abren un hueco para bajar al paralítico. No fue un hueco pequeño, porque lo tenían que bajar de manera horizontal, no lo podían bajar de manera vertical, lo llevaban en una camilla, y entonces ellos hacen una abertura, y a lo mejor dicen, bueno, pero el material era más sencillo poder abrir un hueco, pero igual a lo mejor no era tan fácil porque estaban irrumpiendo en un hogar. Ellos estaban viendo la necesidad de él. A lo mejor el dueño de la casa no estaba tan contento porque estaban rompiendo el techo de su vivienda, pero vemos que ellos se atrevieron y no prestaron atención a ningún obstáculo. A lo mejor tú tienes obstáculos hoy, iglesia. A lo mejor tu obstáculo es la incredulidad, porque crees que Dios no te puede sanar. A lo mejor crees que Dios no te puede restaurar. Y déjame decirte que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debes entender que la única manera de agradar al Señor es teniendo fe. A lo mejor el obstáculo que tienes tú hoy es malas compañías o malos amigos. Personas que te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Personas que te dicen, no busques a Dios, que Dios no te quiere sanar. Ya eso era antes, eso era en el tiempo de los apóstoles. Y necesitamos amigos como los que estuvo este paralítico. Este paralítico tuvo amigos que se compadecieron de él y lo llevaron a Jesús. Si tienes amigos así, o si tú eres el amigo, seamos como estos hombres que llevaron al paralítico. Seamos nosotros esas personas que llevemos personas a los pies de Cristo y que nada nos pueda detener. A lo mejor tienes el obstáculo del corazón porque tu corazón se ha endurecido. Y la Biblia dice en el Salmo 95, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, iglesia, porque Dios te ama y quiere ayudarte, pero a veces las personas se endurecen. A veces las personas se llenan de rencor y aunque le hablas la palabra del Señor, no quieren oír. Déjame decirte hoy de parte del Señor, no endurezcas tu corazón. Ahora quiero hablarle a esas personas paralíticas del alma, esas personas que han paralizado a lo mejor sus sueños. Porque hay muchas personas que a raíz de toda esta pandemia, de todo esto que estamos atravesando, las personas a lo mejor tenían el sueño de emprender un negocio, a lo mejor tenían el sueño de poder echar hacia adelante, pero en medio de todo esto, el sueño se ha detenido. Déjame decirte hoy de parte del Señor, Dios tiene el poder para levantarte y para cumplir esa palabra que ha soltado sobre tu vida. Por eso te digo hoy, iglesia, si estás paralítico del alma o si estás paralítico de esas personas que tienen sus emociones destruidas, acércate a Jesús y Él te puede levantar así como este paralítico. Por eso te digo, qué hermoso que nuestra casa, ¿qué iba a pensar ese hombre que tenía a Jesús predicando en su casa? Que iba a ir ese paralítico y que lo iban a levantar. Que tu casa sea un lugar de restauración, que sea un lugar de edificación, que sea un lugar en que las personas lleguen y puedan ser bendecidas, porque Dios está en tu hogar. Lo tercero que te quiero hablar, iglesia, está en el libro de Lucas capítulo 8.
Voy a leer del 40 en adelante. Los que tienen sus Biblias o los que lean en casa, traten de seguirme en la lectura. Dice las Escrituras en el verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. El verso 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamento por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, y sabiendo que estaba muerta. Verso 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y le mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, porque Jesús les mandó a que a nadie dijesen lo que había sucedido. Qué hermoso milagro del Señor. Cuando Jesús llega a nuestro hogar, tiene el poder para resucitar todo aquello que haya muerto, comenzando por nosotros, comenzando por nuestras vidas y aún la vida de nuestras familias. Él es la resurrección y la vida, y nosotros debemos entender este principio. Qué hermoso cómo la multitud recibió a Jesús. Acá vemos que dice que la multitud le recibió con gozo. Ahora, Jairo enfrentó situaciones difíciles en su proceso. Y lo primero que creo que enfrentó Jairo fue el doblegar su orgullo. Él tuvo que doblegar su orgullo porque tenía una necesidad y porque amaba a su hija. Sin importar lo que le pudiera ocurrir, porque hacer lo que Jairo hizo, siendo principal de una sinagoga, no era sencillo. Porque los fariseos estaban constantemente, los sacerdotes, los fariseos estaban constantemente atacando a Jesús, buscando el momento de hacerlo caer, buscando el momento de tentarle para tener algo con que juzgarlo. Y él tuvo que doblegar su orgullo. Y lo vemos en las Escrituras. La Biblia nos enseña de un hombre llamado Nicodemo. Ese hombre aparece 3 veces en las Escrituras y siguió a Jesús de lejos. Vemos que en Juan 3 se le acercó de noche. Luego vemos una intervención que él hizo en el libro de Juan capítulo 7. Él hace una intervención y los fariseos le dicen: ¿eres tú también Galileo? No era sencillo lo que estaba haciendo Jairo, pero tenía una necesidad y amaba a su hija. Por eso no le importó nada ni consecuencias. Doblegó su orgullo y fue a Jesús para que le concediera este milagro. Vemos que lo segundo, logró que Jesús le acompañara aunque estaba en medio de la multitud. Jesús estaba rodeado por la multitud y por lo general las personas seguían a Jesús porque les podía sanar, porque los podía alimentar. Incluso vemos que en el camino se aparece una mujer con 12 años de una enfermedad, con derrames de flujo de sangre. Vemos que aparece esa mujer y arrebata un milagro de Jesús. Y vemos que Jairo está entre la multitud rogándole a Jesús que vaya a su casa, porque él sabía que si Jesús iba a su casa, su hija tenía una oportunidad. Y esa oportunidad se llama Jesucristo. Déjame decirte, iglesia, que si dejas que Jesús entre a tu vida y que Jesús entre en tu hogar, tienes la oportunidad de poder seguir viviendo. Lo tercero,
Iban en camino y vinieron unas personas a darle la noticia de que prácticamente le dijeron: ríndete porque ya tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Automáticamente, a lo que recibe esta palabra, Jesús lo oye y le dice, automáticamente el Señor le dice: no temas, cree solamente y serás salva. En pocas palabras, Jairo, que no desmaye tu fe, tranquilo. Él iba ya en camino, ya había logrado sacar al maestro de la multitud, ya iba en camino a la casa y vinieron unas personas a detenerlo, a decirlo: ya no hay nada que hacer, Jairo. Lo cuarto, los burladores. En el versículo 53 dice: y se burlaban de él sabiendo que estaba muerto. ¿En qué condición iba Jairo emocionalmente ya? Vemos que al principio doblega su orgullo, lo saca de la multitud. Vemos que en el camino se le presentan ya personas a decirle: no molestes al maestro, ya tu hija murió. ¿Cómo iba él emocionalmente? Solo las personas que han perdido un familiar entienden esto. ¿Cómo nos ponemos cuando recibimos esa noticia? Y no era cualquier persona, era su hija. Su única hija, especifica las escrituras, de tan solo 12 años. Y vemos que llega a ese lugar a tal punto que en el versículo 52 el Señor le dice: no llores. Ya Jairo, imagino que Jairo ya no podía más. Imagino que iba y estaba a punto de estallar, de llorar. Y Jesús le dijo: no llores, Jairo, tranquilo, ya no está muerta, solo duerme. Y vienen, y Jesús no perdió tiempo con los burladores. Jesús los mandó a sacar de una vez. Los mandó a sacar y solamente entró al lugar donde estaba la niña, con los padres de la niña y con algunos discípulos. Y le dijo: niña, levántate. Iglesia, no pierdas el tiempo con los burladores. No pierdas el tiempo con esas personas que se burlan por tus sueños, que se burlan por el anhelo que hay en tu corazón, que se burlan porque tú estás creyendo que Dios tiene algo maravilloso para ti. Y las personas se burlan y te dicen: para ti, ¿cómo es esto? Y lamentablemente los últimos 2 puntos hablan de las personas que quieren matar tus sueños y quieren matar tu fe. Y no estoy hablando solamente de esas personas que hablan de manera negativa, porque hay personas que hablan de manera negativa. No va más allá de eso. Hablo también de esas personas que por medio de las escrituras dicen: no, eso es imposible para ti, porque la palabra de Dios dice. Pero tú tienes un sueño y tienes un anhelo en tu corazón. Los fariseos también dudaban de los milagros que Jesús hacía en ese entonces. También dudaban de quién era Jesús y eran los encargados de enseñar las escrituras. Debes mantenerte firme en la promesa que el Señor te ha dado, que si es su palabra y es su propósito para tu vida, se va a cumplir. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No pierdas tiempo con burladores. No te estoy diciendo que no les prediques. Te estoy diciendo que no te quedes a escuchar lo que ellos van a decir para matar tu fe y matar tus sueños. Si quieres vencer gigantes, júntate con vencedores de gigantes para que puedas conquistar la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida. El cuarto ejemplo que te quiero dar en este día, iglesia. Un hombre que tuvo el privilegio de que Jesús fuese a su casa y no lo quiso recibir. Qué triste que Jesús quiera llegar a tu vida y tú no le quieras recibir. Ese pasaje está en el libro de Lucas capítulo 7. Voy a leer versículos del 1 al 10 y dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa,
el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este hombre era extranjero, era centurión, estaba a cargo de una centuria, por eso la palabra centurión. 100 hombres estaban bajo su cargo. Y este hombre, aunque era extranjero, la Biblia nos enseña que había escuchado de Jesús. Vemos el principio de la fe cómo se cumple. La fe viene por el oír, y el oír es por la palabra del Señor. Este hombre escuchó de Jesús y creyó, y buscó a los ancianos y les pidió que le rogaran a Jesús que fuese a su casa. Ese era el principio. Le rogó que los llevara, que llevara a Jesús a su casa. Y los ancianos, a pesar de la misma situación a la que atravesó Jairo, a pesar de las dificultades que habían entre ellos, a pesar de que juzgaban y criticaban a Jesús y buscaban la ocasión para hacerle caer, ahora ellos tenían un compromiso. Este hombre les había edificado una sinagoga y les estaba pidiendo el favor de que fuesen a hablar con Jesús. Ellos doblegan su orgullo y le ruegan a Jesús que vaya, y le dicen la razón. Le dicen: es digno de que le hagas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por eso es hermosa esta enseñanza, porque vemos cómo los mismos fariseos tuvieron necesidad del Señor, así como todas las personas tienen una necesidad, y es la necesidad de Dios en su vida. Necesitamos al Señor en nuestras vidas, iglesia. En este pasaje aparecen 3 veces la palabra digno. La primera, la que te acabo de comentar. Los fariseos, los ancianos le dijeron: es digno de que le hagas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una iglesia. La segunda vez vemos que le dice, él envió a sus amigos cuando ya Jesús estaba cerca de su casa, y les dice que él no es digno de que entre bajo su techo. Y la tercera le dice: él no se tuvo por digno de ir a presentarse delante de él. 3 dignos. Los ancianos y sus amigos le envían a decir 2 veces que él no era digno. ¿Cómo se sentía él? Este hombre no habló directamente con Jesús, siempre usó otras personas para que hablaran con Jesús, y Jesús tenía toda la intención de llegar a su casa. Él iba camino a su casa, pero él lo detuvo, no le dejó avanzar. Aunque los fariseos le decían: es digno, él sabía que no era digno. Él sabía que no era digno, iglesia, de presentarse delante del Señor, y no era digno de que Jesús entrase en su casa. Y no te estoy diciendo que yo sí sea digno, o de que tú que me estás escuchando seamos dignos. No, nadie es digno. Nadie es digno de caminar con Jesús, pero su gracia nos alcanzó, su misericordia, su favor. No somos dignos por lo que nosotros hicimos o hacemos. Los hizo digno ese hermoso sacrificio en la cruz, que rasgó el velo que estaba en el lugar santísimo. Nos dio entrada a poder estar en su presencia. Pero este hombre tenía autoridad, pero no tenía moral. Él sabía que en su casa estaban haciéndose cosas que estaban mal. Él sabía que no era bueno que Jesús estuviese en este lugar. Y aunque este hombre arrebató un milagro sorprendente, y Jesús dijo, se maravilló de este hombre, consiguió un milagro de Jesús, tenía fe para muchas cosas, pero solo arrebató un milagro. Y hoy vengo a decirte, iglesia, ¿qué será más importante? ¿La salvación o la sanidad? Aunque Dios puede hacer las 2 cosas, este hombre alcanzó la sanidad de su siervo, pero la salvación, aunque no lo sabemos, él no dejó que Jesús llegase a su casa.
Iglesia, hay muchas personas hoy siendo sanadas por Dios, pero no todas están siendo salvas por el Señor. Lo más importante, más allá de la sanidad, es la salvación. Este hombre prefirió el pecado al privilegio de poder tener a Jesús en su hogar. Vimos y leímos en el pasaje, en la enseñanza anterior, leímos en el video anterior, hablamos de cómo ciertamente Zaqueo recibió a Jesús en su casa y hubo un cambio. Zaqueo, un recaudador de impuestos, un hombre pecador, recibió a Jesús y Jesús trajo una transformación. Y Jesús mismo declara: este hombre también es descendiente de Abraham. También vimos y hablamos de cómo Mateo había recibido, siendo un pecador, había recibido a Jesús en su casa. Porque la diferencia entre los hombres que son creyentes y no, todos somos pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, pero no todos abrazamos el pecado, no todos consentimos el pecado. Ahí es donde está nuestro esfuerzo, en nosotros arrepentirnos, en nosotros cada día pedirle perdón al Señor y esforzarnos porque ya no cometamos más pecado. Esforzarnos cada día, pedirle al Señor que nos ayude. Por eso, si tienes un pecado en tu vida, algo que te está matando, confiésalo, busca ayuda, pide oración, acércate a alguien que te ayude a salir de esa condición, para que no sigas más estando apartado de Dios, porque lo que nos aparta del Señor es el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí hubo la ruptura. La separación del hombre con Dios vino por consecuencia del pecado. Este hombre se arrepintió, mas no se convirtió. Por eso vemos las hermosas palabras de Pedro, hablándole al pueblo: arrepentidos y convertidos para que tus pecados sean borrados. Este hombre reconoció que bajo su techo había pecado, pero no vemos que se haya convertido. Iglesia, ¿quieres ser amigo de Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús por lo que Él es o por lo que te puede dar? Porque te puede sanar, o por lo que hizo en la cruz, que incluye la sanación de tu vida, de tu cuerpo. Por eso te invito hoy, iglesia, que recibas a Jesús en tu vida, que lo aceptes en tu hogar. Él tiene el poder para sanarte, pero más allá de sanarte, Él quiere salvarte. Por eso la Escritura nos enseña de que muchas veces Jesús le decía: tu fe te ha salvado, cuando había sanado a un enfermo. Él quiere salvarte, iglesia, no solamente sanarte. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y si estás enfermo, clamo al Señor y le ruego que una palabra de sanidad en el nombre de Jesús te alcance. Por sus llagas, dice las Escrituras, fuimos nosotros curados. Él lo hizo. Declara sanidad sobre tu vida. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Declara salud, declara bienestar. Y más allá de solamente declarar, es poder vivir una vida grata al Señor. Y recuerda, los hombres no somos los que sanamos, es Dios el que sana. Y es su voluntad la que se va a cumplir. Por eso, más allá de hablar palabras positivas, no, es hacer declaraciones bíblicas. Porque la palabra de Dios es lo que no vuelve vacía. Dios no tiene un compromiso conmigo, Dios tiene un compromiso con su palabra. Y Él pagó un alto precio por nuestra salud, por nuestra paz y por el perdón de nuestros pecados. Dios te bendiga, iglesia. Te amamos mucho en el nombre de Jesús. Qué preciosa es la palabra del Señor. Ha sido un mensaje de bendición esta serie de enseñanzas sobre la familia. Esperamos que la puedas guardar en tu corazón, porque el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Él quiere transformarte. Él quiere entrar a tu corazón. Dios te ama con un amor con el que nadie te puede amar, con el amor más grande del mundo. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que procedas al arrepentimiento y que tengas acceso a la vida eterna que Él tiene preparada para ti.
lo que necesitas es aceptar a Jesús en tu corazón. Si es tu anhelo hacerlo, si hoy dices, Señor, yo te quiero abrir la puerta de mi corazón, yo quiero que entres en mí y hagas morada conmigo, pues repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Yo me arrepiento de mis pecados y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Dejo mi pasado atrás y ahora vivo una vida para agradarte y adorarte. Te pido que camines conmigo, a mi lado, que estés en mi vida desde hoy y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Quiero felicitarte si has hecho esta oración de corazón. El Señor tiene grandes cosas para ti. Recuerden que somos el Centro Cristiano Internacional Buscadores de su Presencia, un lugar de restauración familiar. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Instagram aparecemos como @CCI Buscadores de su Presencia y en Facebook como Buscadores de su Presencia. Si tienes algún motivo de oración, alguna petición, alguna necesidad, no dudes en contactarnos que con gusto oraremos por ti. Dios los bendiga.